Bueno, en este video vamos a hablar acerca de la parábola. La parábola es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de forma que ese punto, a la distancia de una recta fija, que la llamamos directriz, es siempre igual a la distancia a un punto fijo del plano que no pertenece a la recta y ese punto lo llamamos foco. Vamos a dibujar esa situación. Yo tengo aquí una cosa que llamamos el eje focal. Vamos a tener, esta es la recta a la que siempre vamos a tener la distancia fija, la vamos a llamar directriz. Y vamos a tener un punto en el eje focal donde ubicamos lo que llamamos el foco. Los puntos que nos van a formar la descripción que vimos anteriormente son puntos tales que, perdón, el foco vamos a ponerlo acá, que sea más claro, voy a pasarlo por aquí. Este punto de aquí lo vamos a llamar vértice. Esta es la directriz. Miren, la distancia de este punto cualquiera, miren, de este punto que está acá, acá y de acá a acá es igual. Esta distancia, recuerden, cae perpendicularmente. Creo que voy a cambiar de color para que sea un poquito más claro. Esto que está acá y esto que está acá es igual. Y aquí nos queda el vértice. Entonces, para que reconozcamos en una parábola, los elementos clave son la directriz, que es la recta, el foco, que es el punto, y la distancia, recuerden, del foco a, pues cualquier punto que está en una parábola es aquel que cumple que la distancia del foco a la directriz es igual. Estas distancias son iguales. Esa es la definición de una parábola. Pero vamos a través de la definición a encontrar la ecuación de una parábola que pase por el origen. Entonces vamos a suponer ya un plano normal que conocemos siempre, X y Y. Por aquí vamos a tener esa figura, llamamos parábola. Supongamos que en este punto tenemos la directriz y que acá tenemos el foco. Hay una característica especial entre el foco, el vértice y la directriz, y es que esa distancia, miren, como la distancia de cualquier punto al foco, vamos a ubicarlo aquí, vamos a decir que el foco es el punto P, 0. Miren, como esa distancia siempre es igual, entonces ¿cuánto medirá la distancia de este punto que es el más bajo de la parábola con respecto a la directriz? También tiene que medir P, porque la distancia es igual. O sea que este punto es 0 en X, P negativo en Y. Aquí, perdón, era al contrario. También era 0 en X, pero P positivo. Este es el foco. Y aquí tenemos un punto cualquiera, X, Y. Tengo esta acá y esta distancia a esta recta, que como dirección va a tener en X, tener X que no sé cuánto es el mismo X que hay acá, miren, ¿cierto? Cumple con exactamente la misma amplitud, pero la coordenada en Y va a ser menos P. Entonces vamos a encontrar una ecuación con estos puntos. Lo primero que tenemos es que la distancia de F a este punto P, la distancia, vamos a poner FP,
el segmento FP, la magnitud es igual a la magnitud que hay del P, vamos a poner a Q, PQ, por la definición de la parábola. Entonces vamos con fórmula de distancia entre los puntos a encontrar la distancia FP. La distancia FP, recuerden que la fórmula de distancia entre los puntos dice que FP es igual a raíz cuadrada de la diferencia entre los valores de x al cuadrado, o sea, 0 menos x al cuadrado, más la diferencia entre los y, en este caso es p menos y al cuadrado. Y la distancia PQ, vamos a hacerla por aquí, va a ser la raíz cuadrada de la diferencia entre los x. Miren, x menos x es 0 al cuadrado, pues va a dar 0, y y menos p, o sea, y más p al cuadrado. Ahora igualamos estas dos distancias. Voy a quitar entonces ya la figura, no la vamos a necesitar, para que hagamos los cálculos que me van a llevar a una ecuación algebraica que me describa lo que está sucediendo ahí. Entonces tenemos que estas dos distancias son iguales. Esto, recuerden, es 0 menos x y menos x al cuadrado es x cuadrado. Entonces tengo que raíz de x cuadrado más p menos y al cuadrado es igual a la raíz de y más p al cuadrado. ¿Por qué? Porque miren que esto es 0 al cuadrado de 0, entonces me queda y más p al cuadrado. Miren, este es FP y este es PQ, y estamos diciendo que son iguales por la definición de parábola. Bueno, entonces resolvamos aquí, tenemos, miren, aquí puedo tener la raíz de esto, me queda x cuadrado más p menos y al cuadrado es igual, puedo eliminar raíces, a y más p al cuadrado. Puedo quitar esto de acá, creo que necesitamos este espacio. Elevé al cuadrado a ambos lados, entonces elimine la raíz. Vamos entonces a tener x cuadrado, esto es igual al primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado va a ser igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Esto es como se resuelve un binomio al cuadrado. Miremos aquí, yo puedo restar P2 y P2 de ambos lados. Puedo restar Y2 y Y2 de ambos lados. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 2, PY es igual a 2PY. Vamos a despejar a y como función de x, como normalmente tenemos cualquier ecuación. Entonces aquí juntemos los y, entonces tengo que x2 es igual a 2PY más 2PY. Que pase este que está aquí a este lado a sumar y tengo que x2 es igual a 4PY. Esta es la fórmula de una parábola que pasa por el origen, como la dibujamos, ¿cierto? Cuyo, pues, pasa por el origen o cuyo vértice está en el origen, que tiene foco en P, ¿cierto? Y es abierta hacia arriba. Si P es negativo, lo que va a pasar, entonces esta va a ser ya mi ecuación, ya no me interesan los cálculos que hicimos, ya sabemos que la ecuación de una parábola va a ser siempre de esta forma.
generar el espacio acá. La ecuación de mi parábola siempre va a ser de esta forma. x2 igual a 4py cuando la parábola tenga vértice en 0, 0. Pero muchas veces el vértice no va a estar en 0, 0. El vértice, si lo necesito en otra parte, digamos en H y K, otro punto cualquiera, por traslación de coordenadas yo puedo sustituir por x menos h y por y menos k en la ecuación. O sea, yo voy a tener x menos h al cuadrado va a ser igual a 4 veces p por y menos k. Esta, atención, es la ecuación de una parábola con vértice en 0, 0. Y esta es la ecuación de una parábola con vértice en h, k. O sea que tengo dos ecuaciones. Dependiendo de la que tenga, pues voy a tener una parábola con vértice, como dije anteriormente, en 0, 0 o con vértice en h, k. También vamos a poder encontrar parábolas. Estas parábolas, ¿qué condiciones tienen? Antes de cambiemos tema. Si el P es positivo, la parábola es abierta hacia arriba. Entonces P positivo. Si el P es negativo, la parábola va a ser abierta hacia abajo. Inclusive, otra característica es, mirándolo el vértice, aquí yo pinte una cuyo vértice inclusive miren que no es 0, 0. Aquí, ¿cuál sería el vértice? Sería 0 en X y esto llamémoslo K en Y. Yo puedo reemplazar aquí 0 y K por y tengo la ecuación de esta parábola. O sea que yo con estas ecuaciones puedo determinar cualquier parábola. Muchas veces me dan al revés, me dan la ecuación de una función cuadrática de esta forma y me piden que la ponga en esta forma para poderla dibujar. ¿Por qué es más fácil dibujarla con esta? Miren que tengo para determinar la parábola. Tengo vértice, h y k, y tengo P, que es la distancia, si es positivo o negativo, sé qué orientación tiene y puedo poner el foco. Claro que normalmente el foco es algo que no necesitamos. Para dibujar una parábola, en términos generales, lo único que necesitamos es el vértice y en ocasiones los interceptos con el eje X o Y. Digo X o Y porque también vamos a tener parábolas de este estilo. Cuando tengamos parábolas de este estilo, básicamente las ecuaciones son las mismas que tenemos aquí, lo único que hacemos es que cambiamos X por Y y por X. Y listo. En este video solo voy a dejar la explicación de dónde salieron las ecuaciones de la parábola y en el siguiente video vamos a ver qué pasa cuando me dan estas ecuaciones, cómo dibujar la parábola o cuando me dan ecuaciones como x igual a 2y2 más y más 1, por ejemplo, que es de este estilo, cómo se dibuja. Entonces miremos el próximo video.